Bienvenidos nuevamente a este proceso de capacitación de nuestra plataforma Megaactivo Contable. El día de hoy vamos a continuar entonces con las herramientas que encontramos dentro de la opción de análisis. Recordemos que a esta opción de análisis podemos ingresar a través de la opción de contabilidad en el botón análisis que tenemos acá en la parte inferior, o también podemos hacerlo a través del módulo gerencial en la parte superior donde dice análisis en ese primer botón. Entonces, por cualesquiera de las dos maneras podemos ingresar a la opción de análisis. En videos pasados habíamos visto todas las herramientas de la ventana principal y habíamos visto esta opción de transacciones. Vamos a trabajar hoy sobre esta opción que se llama históricos. Entonces ingresamos por este botón de históricos y este nos va a permitir hacer un análisis histórico de cualquier año. Cuando hablamos de que es un análisis histórico, es un análisis que nos permite ver la información de todos los meses del año. Recordemos cuando hacíamos el análisis acá, directamente en la ventana de análisis que podíamos tener la información de todo el año, pero únicamente tenemos el saldo anterior, la sumatoria de los débitos de todo el año, menos los créditos de todo el año y el saldo actual. A través de esta opción entonces de históricos ya vamos a poder ver esa información completa, o sea, ya tenemos acceso a toda la información de cada uno de los meses del año. Comenzamos entonces con las opciones que tenemos en la parte superior. La primera opción nos permite seleccionar cualquier año para observar esta información de cualquier año. Uno simplemente selecciona el año y el sistema le va a recalcular y le va a mostrar la información de ese año específico que usted hubiese seleccionado. Entonces tiene disponible la información de cualquier año. Recordemos que en Megaactivo no tenemos que deshacer cierres, no tenemos que hacer cambios de año ni absolutamente nada para consultar la información, así como lo vimos en informes, igual en análisis tampoco se requería hacer nada de eso. Tenemos entonces la posibilidad de la información bajo la contabilidad local o bajo las normas internacionales de información financiera. Recordemos que esto es el análisis de los saldos de todas y cada una de las cuentas contables que tenemos. Tenemos adicional la posibilidad de hacer el análisis vertical o el análisis horizontal de la información. Y tenemos acá para filtrar las cuentas, por ejemplo, si queremos ver solo los activos, los pasivos, patrimonio, los ingresos, los gastos, en fin, cualquiera de las cuentas, específicamente cualquier grupo de cuentas, se puede simplemente filtrar con estas opciones que ya las habíamos visto también dentro de la parte del análisis general. Tenemos entonces, dentro de la información que nos muestra, tenemos estas casillas de verificación que son filtros. Recuerden que se puede aplicar cualquier filtro, igual que lo hacíamos en análisis. Yo puedo filtrar por el nombre, puedo filtrar por la cuenta, en fin, por cualesquiera de estas opciones. Yo, por ejemplo, necesito ver los nacionales, entonces yo puedo digitar nacional y el sistema me trae todas las cuentas en las que aparece nacional o lo que yo hubiese digitado, o si necesito buscar una cuenta específica la puedo filtrar también desde acá, por ejemplo una 2205, y el sistema que hace me va a filtrar esas cuentas de la 2205. Si quiere ser más específico, 220501 y se lo filtra. Recuerden que también tienen la posibilidad de, colocando el gorrito sobre esa opción, ese es el gorrito que significa más o menos potencia en matemáticas, usted también puede perfectamente digitar y el sistema le filtra todas las cuentas que comienzan con eso que usted digitó, o dándole clic sobre el filtro pues tiene todas las demás opciones que ya hemos venido observando, de si contiene, de si comienza, de si termina, de si no contiene, en fin, hasta que esté vacío o no esté vacío, o también se puede simplemente borrar esos patrones de filtro y borrar ya la información del filtro y el sistema vuelve y nos muestra toda la información. Eso con respecto a los filtros que están sobre cada uno de los campos. Esos se pueden utilizar en cualquier momento. Tenemos entonces también este botón que ya sabemos que nos lleva aquí a las transacciones o a las operaciones de esa cuenta. Cuando yo le doy clic, el sistema viene y me filtra las operaciones o las transacciones que tiene realizadas esa cuenta específica sobre la que le di clic. También se pueden descargar a Excel y se tienen pues para el análisis dentro de Excel. Tenemos entonces estos botoncitos acá, estos dos, observen.
tenemos por ejemplo este primer botón, vamos a verlo por ejemplo sobre la caja. Entonces si yo le doy clic sobre la caja, el sistema que hace me va a mostrar el análisis horizontal de esa cuenta. Entonces observe, me está mostrando el saldo en enero, en febrero, en marzo, en abril, o sea, todo el análisis horizontal del movimiento de esa cuenta. O sobre este otro, por ejemplo, le podemos dar clic y el sistema me va a llevar a visualizar la información por centros de costos. Si yo en una de las cuentas manejo centros de costos, con este botoncito puedo ingresar a ver la información de cada uno de los centros de costos. ¿Qué podemos visualizar de los centros de costos? Podemos visualizar toda la información de cada cuenta en cada uno de esos centros de costos. Observen, acá tenemos, por ejemplo, en el centro de costos, por ejemplo, esta operación de la cuenta 110505 no tiene asignado centro de costos, por eso me dice no asignado. Tenemos, por ejemplo, el listado de todos los movimientos o las operaciones de esa cuenta 110505 que están en el centro de costos 0101. Pero adicional también puedo desplazarme hacia abajo y seguir mirando la información de esa misma cuenta. Estamos hablando de la cuenta 110505 que se hizo o se realizó dentro del centro de costos 0102. Entonces tenemos el análisis por centro de costos de la información. Observen que cuando entramos aquí a centros de costos, entonces tenemos la misma posibilidad de seleccionar cualquier año, el rango de meses, tenemos local NIF, se puede ver la información por cuenta o se puede ver también la consulta por NIT. Entonces, cuando yo le digo que la consulta es por NIT, ¿qué hace? El sistema viene y me filtra la información, pero ya es en cada uno de los terceros asociados pues a los centros de costos. Y observen que en la parte superior yo tengo la posibilidad de filtrar un centro de costos específicamente. Yo le puedo decir, por ejemplo, el centro de costos 0101, le doy tabulador y el sistema me va a cargar la información de las transacciones u operaciones que están en ese centro de costos 0101, pues, o de los saldos, mejor, de las cuentas en ese centro de costos 0101. Si necesito ver, por ejemplo, los del centro de costos 0102, lo mismo, selecciono el centro de costos, le doy tabulador y el sistema viene y me muestra la información de ese centro de costos 0102 o del centro de costos que usted hubiese seleccionado de ese listado. Esto entonces para visualizar pues la información por cada uno de los centros de costos. Recordemos, estamos haciendo un análisis de las cuentas. Observen que tenemos acá un botón que se llama Consulta General de Centros de Costos. Si yo le doy Consulta General de Centros de Costos, me va a traer la información de todas las cuentas, observen, en cada uno de los centros de costos. Entonces yo tengo, por ejemplo, la cuenta 110505 que es caja y tengo aquí la información de las operaciones o de los saldos de las cuentas en el centro de costos 0101, o también puedo visualizar los del centro de costos 0102, observen, o como veíamos ahora, los que no están asignados. Pero ¿qué diferencia tenemos en esta consulta? Que esta consulta nos muestra la información de todo el año, o sea, aquí estamos observando es todo el año, y observen que esta es una consulta completa. ¿Qué nos está mostrando, por ejemplo, esta consulta? Nos está mostrando el saldo inicial, los débitos de enero, los créditos de enero y el saldo final de enero, que es básicamente el saldo inicial, o sea, con el que inició el año, más los débitos menos los créditos. Con eso se conforma el saldo de enero. Luego nos muestra, por ejemplo, los débitos de febrero, los créditos de febrero y nos muestra el saldo de febrero, que se arma con ¿qué? El saldo final que quedó de enero más los débitos de febrero menos los créditos de febrero. Ahí nos queda el saldo de febrero. Y así sucesivamente se va toda la información. ¿Hasta dónde? Hasta diciembre, que es el saldo final de lo que tenemos en ese centro de costos y en esa cuenta y en esos movimientos específicos de cada uno de los terceros. Entonces se puede visualizar también en este análisis general la información uno a uno. Por ejemplo, observen la 13301501 no tienen centro de costos asignado. Listo, pero se puede visualizar la información entonces por centro de costos.
Observe entonces que también tiene la posibilidad de descargar el archivo en Excel, así como lo hemos venido observando, toda la información de todos los centros de costos en Excel y obviamente todas las cuentas con su respectivo tercero y saldos en Excel de todo el año. También lo podemos imprimir. Entonces, si usted necesita esta consulta impresa, también la puede imprimir y también puede observar pues el video de capacitación de esta información. Entonces, muy importante también esa consulta general de todos los centros de costos. Bueno, adicional entonces a estas opciones también tenemos la posibilidad de ver saldos a cero u ocultar los terceros que tienen saldo en cero, pues si lo estamos viendo por cuenta o por NIT, que no se vean los saldos que ya están en cero. Cojamos por ejemplo un centro de costos cualesquiera, por ejemplo el centro de costos 0101. Y lo que hacemos con esta opción de saldos en ceros es ocultar o mostrar los saldos que ya están en cero. Obviamente estamos hablando de que estamos observando todo el acumulado del año, entonces es muy importante también esa posibilidad de uno poder ocultar esos saldos que están en cero. Entonces tiene la posibilidad de ocultar los saldos en cero o de mostrarlos simplemente dándole clic a esa opción de saldos en cero. Y tenemos entonces la posibilidad de exportar la tabla Excel. Vamos a hacer la exportación de esta tabla Excel. Simplemente le damos ahí en exportar y podemos descargar la información. Una vez que el sistema ya nos ha generado ahí el archivo para descargar, le damos guardar. Obviamente podemos seleccionar el sitio o la ubicación donde lo queremos guardar. Y una vez que nos lo ha descargado lo podemos abrir, vamos a observarlo en Excel, cómo nos quedó esta exportación en Excel. Vamos a habilitar la edición, entonces observemos por ejemplo que ¿qué nos muestra en Excel? Nos muestra el código de cada centro de costos, el código de la cuenta, el NIT del tercero, saldo inicial, que es el saldo con el que arrancó el año, nos trae el saldo anterior, que sería el saldo del mes inmediatamente anterior de esa consulta que estamos haciendo. Como aquí la hicimos desde enero hasta diciembre, pues ese es el mismo saldo inicial. Luego tenemos los débitos de cada mes, los créditos y por último el saldo actual, pues que viene siendo el resultado de tomar ese saldo anterior, sumar los débitos y restar los créditos. Esto entonces por el lado de este archivo de saldos de cuentas exportado a Excel por centro de costos. Pero también tenemos la posibilidad de exportar todos los centros de costos a Excel. ¿Cómo exportamos todos los centros de costos a Excel? Simplemente le damos clic en este botón de exportar todos los centros de costos a Excel. Este nos va a generar también un archivo para descargar y poder visualizar en Excel, solo que ya no estamos observando solo esa cuenta y solo de ese periodo y solo los terceros relacionados a esa cuenta, sino que vamos a poder ver la información de todos, absolutamente todos los terceros, de todos los centros de costos y de todo ese periodo que estemos observando de información. Vamos a abrir este archivo de centros de costos anual. Observen que acá lo tenemos, vamos a decirle que nos habilite la edición. Entonces ya tenemos acá un archivo con todas las cuentas, observen, con la información del nombre de cada cuenta. Este es el centro de costos y el nombre de cada centro de costos. Este es el NIT y el nombre de cada NIT o de cada tercero que tenemos asociado. Y observen que tenemos el saldo inicial con el que arrancó el año, los débitos de enero, los créditos de enero, el saldo final, débitos de febrero, créditos de febrero y el saldo final de febrero, y así sucesivamente hasta el mes de diciembre, que nos presenta pues el último saldo al momento en el cual estemos trabajando. Entonces tenemos acá toda la información discriminada, cuenta por cuenta, centro de costos por centro de costos y tercero por tercero, porque acá tenemos los saldos de cada uno de los terceros. Observen que esta
plantilla o esta tabla en Excel ya trae unos filtros específicos. Podemos, por ejemplo, aplicarle filtros por color. Recuerden que hay varias exportaciones que tienen esta posibilidad de una vez hacer los filtros por color. Entonces, si yo quiero filtrar, por ejemplo, la clase de cuenta, pues yo vengo, selecciono ese color azul y observe que el sistema me trae la información solo de la clase, la cuenta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, de las cuentas donde se tenga movimiento. Si queremos filtrar, por ejemplo, vamos a quitar este filtro. Y si queremos filtrar, por ejemplo, por la subcuenta o por la cuenta mayor o por la cuenta auxiliar o por la cuenta ya operativa, pues simplemente aplicamos lo mismo, simplemente hacemos la selección, vamos a filtrar por color y le decimos, por ejemplo, que sin relleno. Entonces observe que las que están sin ningún color o sin ningún relleno son las cuentas auxiliares o las cuentas operativas, y podemos visualizar toda esa información de esas cuentas que tenemos así. Entonces es una forma muy fácil de hacer el análisis con los datos que nos lleva la aplicación. Este libro en Excel, que también es un libro multihojas, nos permite no solamente tener la información con colores y con filtros, sino que tenemos otra hoja que es con datos generales para que usted pueda aplicarle perfectamente o hacer o diseñar cualquier tabla dinámica con los datos. También tenemos ya unas tablas dinámicas preestablecidas, por ejemplo, tenemos centros de costos por cuenta. Tenemos, por ejemplo, centros de costos por NIT y tenemos, por ejemplo, centros de costos por ciudad. Entonces usted tiene la posibilidad de hacer el análisis de la información desde estos archivos de Excel de una forma muy rápida, muy fácil, muy sencilla, con toda la información perfectamente ordenada dentro de ese proceso de la exportación a Excel, con las celdas numéricas perfectamente ordenadas como números, las celdas de texto perfectamente ordenadas como texto, lo que le va a permitir a usted hacer unos análisis y mejorar los mismos análisis en Excel de una forma muy sencilla. Tenemos entonces también dentro de estas opciones la posibilidad de ver los saldos mensuales o los saldos acumulados. Yo le puedo decir que me muestre los saldos acumulados y el sistema ¿qué va a hacer? Entonces me va a mostrar los saldos acumulados de esas cuentas. Cuando estamos hablando del saldo acumulado, es el saldo acumulado hasta el mes actual. Listo. De la cuenta que uno seleccione, yo acá puedo, por ejemplo, cambiarme y seleccionar otra cuenta diferente, le doy tabulador y el sistema que hace me va a cargar la información de esa cuenta y de los centros de costos donde está esa cuenta para poder hacer el análisis de la información específica de esa cuenta. Entonces miren, por ejemplo, lo fácil que se puede hacer todo el análisis y tenemos los gráficos para visualizar esos datos. Entonces tenemos un análisis completo de todo lo que son los centros de costos y las cuentas asociadas, así como los terceros a cada uno de los centros de costos. Bueno, continuando con las demás herramientas que encontramos dentro del análisis, entonces ya tenemos las exportaciones a Excel, ya vimos cómo se va uno al análisis de los centros de costos o a ver el análisis horizontal o vertical de las cuentas, porque aquí lo teníamos en análisis horizontal, pero yo le puedo decir que quiero ver el análisis vertical, por ejemplo, de la cuenta 1105, le doy clic y el sistema viene y me muestra cómo está discriminada la información en esa cuenta. O si lo hacemos, por ejemplo, con los bancos que tienen más subcuentas auxiliares, pues también vamos a poder ver cómo tenemos ahí la información de los bancos. Vamos a ver este, por ejemplo, que es la auxiliarización. Todas estas cuentas muestran su porcentaje de participación en la cuenta 1105. Observen que ahí están. Entonces se puede hacer un análisis muy fácil de todos los datos, y así como lo podemos ver vertical, también podemos hacer el análisis horizontal de cualquier cuenta, que ya es el comportamiento pues durante el periodo de tiempo que estamos analizando. Entonces tienen muchas herramientas de análisis dentro de esta ventana. Tenemos entonces también dos exportaciones a Excel. Esta que nos exporta la tabla Excel. Cuando le damos exportar la tabla Excel, el sistema viene, nos
presenta la opción de descargar esa tabla en Excel, se llama cuentas histórico anual local y el usuario, vamos a guardar porque se puede descargar también bajo normas internacionales de información financiera. Vamos a abrir el archivo que ya nos lo ha descargado la aplicación y observe entonces que tenemos el histórico de las cuentas durante todo el año de la contabilidad local, que tenemos el saldo inicial, los débitos, los créditos o la suma de los débitos menos los créditos de cada mes, por ejemplo de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, junio, julio, hasta el mes de diciembre. Entonces ahí tenemos una información importantísima para poder hacer análisis dentro de las empresas. Y tenemos también entonces esta opción que es la de exportar el análisis de las cuentas completo. Recordemos que estamos dentro del análisis histórico de las cuentas, de poder exportar ese análisis de las cuentas anual completo a Excel. Entonces si le damos clic por ejemplo a este botoncito, vamos a descargar el archivo. Este ya es un análisis completo de todo el año. Vamos a guardarlo. Observen que se llama cuentas anual 2024 y el usuario. Vamos a darle guardar. Yo en este caso estoy como usuario administrador y vamos a abrir ese archivo para que visualicemos todo el contenido de ese archivo o de ese análisis de todo el año. Vamos a habilitar la edición, entonces observemos por ejemplo que nos trae cada una de las cuentas, el nombre de la cuenta, observen que es todo nuestro plan de cuentas completo. Y tenemos entonces el saldo inicial, que fue el año que me quedó posterior al cierre del año anterior, los débitos de enero, los créditos de enero, y observen que ya el sistema viene y me calcula que el saldo de enero. Y observen, quiero que vean que está tan bien, tan perfecta la exportación a Excel, que el sistema que hace me está trayendo de una vez fórmulas dentro del proceso. Observen por ejemplo que esta es la fórmula de que del E8, que viene siendo que el saldo inicial más el F8, que viene siendo los débitos del mes, menos el G8, que viene siendo los créditos del mes, y con eso nos va arrojando cada uno de los resultados durante todo el año hasta llegar a donde, hasta llegar a diciembre. Recuerden que dentro de estas opciones en todas tenemos la posibilidad de aplicarle filtros, ya sea los filtros por color o de filtrar alguna cuenta en específico, porque toda la información está perfectamente ordenada en estas tablas que se pueden exportar a Excel. Entonces tenemos ahí todas esas exportaciones. Se puede también imprimir esta consulta. Entonces ya saben que si yo lo que necesito es imprimir la consulta, pues simplemente le doy clic a esa opción de imprimir y eso me va a permitir imprimir en Excel la información de la consulta que tenemos ahí en la pantalla. El sistema le genera entonces en la ventana principal todas las opciones para realizar la impresión. No es sino darle imprimir, seleccionar la impresora y mandar a la impresora pues la información de este análisis de cuentas que estamos realizando dentro de la aplicación. Bueno, y adicional entonces a la posibilidad de imprimir, pues tenemos el acceso a la capacitación sobre este tema del análisis de las cuentas. Y acá tenemos entonces la posibilidad de consultar esta información dependiendo de la necesidad específica. Entonces, estamos observando, por ejemplo, los saldos mensuales. Entonces vemos el saldo inicial. Y en saldos mensuales, entonces estamos viendo en enero la diferencia de los débitos y créditos de enero, en febrero la diferencia entre los débitos y créditos de febrero, lo mismo en marzo y en abril y en todos los meses. Esto que nos muestra acá es el total de la diferencia que queda de tomar los débitos y restar los créditos de cada uno de los meses. Pero también podemos visualizar los saldos acumulados. Cuando seleccionamos entonces saldos acumulados, el sistema ya nos va a mostrar la información de los saldos acumulados a cada mes. Cuando estamos hablando entonces de estos saldos acumulados, tenemos el saldo inicial más los débitos menos los créditos de enero, eso nos da el saldo de enero, más los débitos menos los créditos de febrero, nos da el saldo de febrero, más los débitos menos los créditos de marzo, nos da el saldo de marzo, y así sucesivamente hasta el mes donde tengamos información dentro de la plataforma.
También tenemos no solo la posibilidad de ver los saldos acumulados, sino de ver los débitos del mes. Entonces ya no vamos a tener ni acumulados ni vamos a tener diferencia entre débitos y créditos, sino que vamos a tener única y exclusivamente los débitos de cada mes. Entonces tenemos el saldo inicial, los débitos de enero, los débitos de febrero, los débitos de marzo y así sucesivamente hasta el final de la información. Y así como podemos visualizar los débitos, también podemos visualizar solo los créditos de cada uno de los meses. Entonces observen que la posibilidad de análisis es muy grande porque usted puede analizar la información desde cualquier punto de vista o desde cualquier necesidad que tenga. Acá por ejemplo ya tenemos son los créditos de cada uno de los meses, entonces los créditos de enero, los de febrero, los de marzo, los de abril y así sucesivamente hasta el mes actual. Y por último entonces tenemos el análisis completo. Cuando hablamos del análisis completo hablamos de ese informe que observamos en Excel, que llevamos y que exportamos a Excel, que es toda la información de todos los saldos de las cuentas. ¿Qué estamos observando? Estamos observando el saldo inicial más los débitos menos los créditos. Entonces observe, nos trae los débitos de enero, los créditos de enero y nos trae ¿qué? El saldo actual de enero. Luego nos muestra los débitos de febrero, los créditos de febrero y el resultado del saldo final de enero más los débitos de febrero menos los créditos de febrero nos va a dar el saldo de febrero. Y posterior a eso entonces tenemos débitos de marzo y créditos de marzo y ese saldo de marzo es el resultado del saldo final de febrero más los débitos de marzo menos los créditos de marzo y así sucesivamente sigue la información para cada uno de los meses. Entonces son múltiples herramientas de consulta que le da Megactivo a usted desde esta opción de análisis en lo que tiene que ver con los históricos. Y observe que también se pueden consultar las cuentas a distintos niveles. Si yo no tengo necesidad de ver las cuentas, como las tengo ahí todas las cuentas, desde la cuenta mayor hasta la cuenta más auxiliar, o desde la clase de cuenta hasta la cuenta más auxiliar, pues yo le puedo decir aquí que me las muestre todas las mayores. Entonces si le digo 1, me va a mostrar que la clase de cuenta, entonces me va a mostrar la 1, me va a mostrar la 2, me va a mostrar la 3, me va a mostrar la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Si lo quiero auxiliarizar un poco más, le digo que me lo muestre a 2 niveles, entonces ya me va a mostrar esa cuenta mayor o esa clase de cuenta y la cuenta mayor, disponible, inversiones, deudores y así sucesivamente hasta los niveles de cuenta que usted requiera visualizar esa información. Entonces miren que es muy sencillo ese proceso de poder filtrar los datos y poderlos observar como usted los requiera. Y por último entonces tenemos esta opción de exportar a Excel las plantillas y presupuestos. Esta opción de exportar a Excel las plantillas y presupuestos nos permite entonces ir a la exportación de las plantillas que tiene la plataforma. Más adelante observaremos ya esta herramienta en detalle de cómo se trabaja con ella. Por último encontramos el botón salir, vamos a darle salir y con esto entonces hemos terminado ese análisis de lo que tiene que ver con los históricos dentro del análisis que podemos hacer de toda la información de nuestra plataforma Megactivo Contabilidad.